Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a La Noticia Perú, nuestro canal digital de Diario Noticias. Y el día de hoy con mucho gusto para tener varios puntos de opinión y niveles de conversación. Voy a empezar esta conversación vía telefónica con el doctor Héctor Béjar, quien fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del señor Pedro Castillo. Señor Béjar, muy buenos días. Doctor, ¿cuál sería su mirada general de lo que está pasando en el Perú? Mi mirada general es que es una situación que no tiene salida, porque las únicas salidas posibles, las que da el sentido común, o no son legales o no están en la agenda de los políticos. Entonces nos encontramos frente a una situación de lo más extraña, en que el sentido común en el Perú no funciona. El sentido común de los políticos, me dice usted. No, el sentido común de la gente. De la gente. Porque los políticos están fuera del sentido común, tienen su propio sentido, que obedece a sus intereses. Y entre las personas y los políticos, todos los que vivimos en el Perú, ¿hacia dónde lo estamos llevando el Perú? ¿A un abismo? Bueno, no, espero que no, a un abismo, porque el Perú es un país muy fuerte históricamente y espero que no. Tampoco a una guerra civil, espero que no. Pero sí a un impasse sin término, que solamente podrá tener una salida cuando se imponga lo que yo llamo el sentido común. Y el sentido común es que se vaya la señora Boluarte, que haya un gobierno provisional de gente honesta y que se convoque elecciones, pero elecciones con otras reglas, no con las reglas de los poderosos, no con las reglas del dinero, con las reglas democráticas. Pero como le digo, eso en este momento en el Perú es imposible. ¿Estamos viviendo una dictadura con Dina Boluarte, doctor Héctor Béjar? Pero la dictadura no es pues de Dina Boluarte. La dictadura es de los que siempre fueron dictadores en el Perú desde la independencia. Es decir, las familias peruanas que operan como sirvientes, como agentes de los explotadores extranjeros y que establecen en el Perú ahora en este momento una dictadura banquera, mediática, de las AFP, lo que sabemos, ¿no? Doctor Béjar, una pregunta. ¿Cuál es el rol para usted que tiene la minería en el Perú? El peor. ¿Por qué el Perú? Porque los peruanos creen, y aquí hablo, creen, y debería decir creemos, y no digo creemos porque yo no creo, creen que el Perú vive de la minería. Y el Perú no vive de la minería. La minería aporta, basta ver las cifras de las propias empresas mineras. La minería aporta una pequeña fracción del presupuesto público en el Perú. Casi nada. Entonces, ¿por qué los tenemos? Y una vez más, preguntas del sentido común. ¿Cuánto pagan los señores mineros por el cobre, por el oro y por otros minerales que extraen del Perú? Usted sabe que nada. Dicen que pagan impuestos. Parte de esos impuestos les son devueltos, el IGB. Y los otros son pagados de manera tan tramposa que no significan, como repito, no significan casi nada en el presupuesto general de la República del Perú. Muy bien. El Perú vive del impuesto general a las ventas, es decir, de lo que usted y yo pagamos. Ya, del IGB, claro.
vive de las remesas de los 3 millones o más de peruanos que hay en el exterior y que vienen directamente a las familias peruanas, y vive de los impuestos a la importación. Esas son vas a ver el presupuesto de la República, ahí están las cifras. No vive de la minería. Al contrario, la minería causa pérdidas al Perú. ¿Por qué perdemos con la minería? Porque nos dejan inmensos forados en los Andes, montañas de escoria, que por supuesto no se molestan en eliminar y que son ineliminables. Nos dejan las aguas envenenadas, el aire contaminado y los niños con plomo en la sangre. Y yo no sé si eso son ganancias. Entonces el Perú pierde con la industria minera. Doctor Béjar, usted que ha ocupado un cargo importante como el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué opina, cómo está actuando la Cancillería ahora? Por ejemplo, declarar persona no grata al señor Gustavo Petro de Colombia. Es ridículo, pues. Estamos peleados con Maduro, estamos peleados con Petro, estamos peleados con Boric, estamos peleados con la señora presidenta de Honduras, estamos peleados con todo el mundo. Entonces, todavía no estamos peleados con Lula, pero como usted comprenderá, a Lula la oligarquía peruana lo mira con lupa. No acaba de satisfacerle porque ellos estarían felices con Bolsonaro. ¿Estamos peleados con la izquierda? ¿Usted podría decir de la izquierda en la región? Sí, pero esa izquierda de la región pues no es solamente izquierda, es una izquierda bastante moderada, es una izquierda que está en alianzas, no están gobernando solos en Colombia, en Brasil, en Chile, en Honduras, todos están en alianzas con otras fuerzas de centro e incluso de derecha, de manera que pelearnos con Petro no es pelearnos con Petro, es pelearnos también una parte de la derecha colombiana, que ahora está acompañando a Petro, igual que con Boric, ¿no? Ya. Mucha gente, quiero mencionar congresistas y representantes de izquierda, dicen que la derecha gobernó el Perú por muchos años, más de 30 años la derecha, o de la República. Pero la izquierda nunca pudo gobernar. ¿Qué fue entonces Pedro Castillo? Bueno, seamos leales a la verdad. La izquierda ha cogobernado en el Perú muchos años y ha puesto presidentes durante muchos años. Ya. El señor Belaúnde, allá por el año 1963, llegó al poder con votos de la izquierda de la época. El señor Toledo llegó con votos de la izquierda de la época. El señor Fujimori llegó con votos de la izquierda en los años 90. El primer Alan, el del 85, llegó con votos de la izquierda, aliado con, recuerde usted, con Barrantes. Con Barrantes. El señor Kuczynski llegó con el apoyo de la izquierda. Entonces, y eso ha significado que la izquierda tenga ministros, parlamentarios, ¿no? Y que se vaya contaminando progresivamente con la pudrición del sistema político. Ahora, lo que le digo no tiene por qué afectar a toda la izquierda, porque así como hay izquierdistas oportunistas, exclusivamente electoralistas, también los hay heroicos, héroes, ¿no? Que han dedicado su vida a los derechos, a defender los derechos de la gente, en el movimiento indígena, en el movimiento laboral, en el movimiento popular en general, y ahora también, ¿no? Porque en las grandes movilizaciones del sur y del norte hay muchísima gente de izquierda, como militantes de base, anónimos, que no aparecen pero están. ¿Y Sendero Luminoso es izquierda o no, señor Béjar? Sí, por supuesto. Sendero Luminoso nació de la izquierda
nació de, como usted recordará, de una fracción de los movimientos que les decían pro-chinos en esa época. Claro. Pero después se vino, ¿no es cierto? Y fue infiltrado por todo el mundo, incluida la derecha. Esto es algo que yo he dicho y repito, y por lo cual se me ha acusado, pero Sendero Luminoso, como todos los movimientos similares de su época, pues Sendero Luminoso empieza el 80, había nacido antes, pero empieza el 80, pero el 80 es también una generación de movimientos similares en todo el mundo. Es Al Qaeda, son los talibanes, claro, en Afganistán. Entonces, todos estos movimientos fueron promovidos y penetrados por los grandes poderes de la época. Ya. Y yo no creo que Sendero haya sido una excepción. Ya, una pregunta volviendo al tema de la izquierda. ¿La izquierda ha sido contaminada por los llamados caviares? No, yo no creo en eso de los caviares. Yo creo que los caviares son gente muy respetable. Ya. Se les ataca injustamente. A los llamados, en principio estoy en absoluto desacuerdo con que se use la palabra caviar. La palabra caviar fue usada por la derecha francesa. Claro. Entonces quienes usan la palabra caviar están asumiendo una posición que pertenece históricamente a la derecha francesa, que usted ya sabe también, esa es una derecha bastante ultraconservadora. Y pues entonces, sin los caviares posiblemente Fujimori estaría todavía en el poder, porque fueron los que llamamos caviares, es decir, la gente del Foro Democrático de la época, la gente de los comités de defensa de los derechos humanos, aquellos que emprendieron una campaña tremenda de denuncia contra los crímenes que Fujimori estaba cometiendo. La izquierda, que no se llama caviar, simplemente fue víctima, pero no hizo una campaña tan notable, tan influyente, como la que hizo pues el Instituto de Defensa Legal de la época, la Coordinadora de Derechos Humanos. Bueno, la historia es bastante conocida, ¿no? Claro. No, ellos no trabajaron como izquierda, pues. La coordinadora. No trabajaban como izquierda, pero era obvio que era una izquierda moderada, socialdemocrática, a veces solamente democrática, ni siquiera socialdemocrática, pero tienen derecho a eso, es decir, nadie tiene derecho a eliminar a nadie de la historia, ni siquiera la derecha, ¿no es cierto? Sí. Señor Béjar, usted ha formado parte de una guerrilla. Sí. Ya. ¿Alguna experiencia con las guerrillas en el Perú? Porque mi memoria histórica, yo no recuerdo, bueno, no tengo tantos años de experiencia como usted. Es muy lejano, ¿no? Claro. Es una época muy lejana. Estamos hablando de casi medio siglo, o más de medio siglo de distancia. Bueno, yo he expuesto largamente esa experiencia a través de varios libros, ensayos, artículos, especialmente 2 libros. El primero, que fue premiado por la Casa de las Américas, publicado en 1969, y el segundo más reciente, publicado, si no me equivoco, el año 2019, que se llama Retorno a la guerrilla, que es un libro mucho más desarrollado, narrativo, que es y testimonial, ¿no?, de lo que fue aquella época. Ya, pero en aquella época, en las guerrillas, ¿contra qué luchaban? Bueno, en el caso de nosotros, contra los gamonales. Contra los abusos de los gamonales, los que llamábamos gamonales, es decir, los terratenientes de concepciones más atrasadas que venían de una atroz explotación contra los campesinos. Y la historia de los campesinos, ahora que los aymaras están de moda,
Por ejemplo, recordemos que el año 1923 los líderes aymaras fueron quemados, descuartizados, colgados, hombres y mujeres, ¿eh?, fusilados por los gamonales. Y esos crímenes que fueron terribles, porque además fueron cometidos por los dueños de haciendas y también por la gendarmería de la época. Claro. Allí murieron miles de campesinos, miles, y la historia oculta eso, y usted tiene que recurrir a trabajos históricos muy especializados o autores que se han dedicado a recuperar esos datos para poder encontrarlos, ¿no? ¿Y de qué manera el señor Héctor Béjar conoció a Pedro Castillo? ¿En qué circunstancia lo conoció? Pues yo ahí aludo a una forma china de hablar. Los chinos distinguen entre estar y conocer. Ya. Yo estuve en 3 oportunidades breves con el señor Castillo, pero no lo conocí. Yo no puedo decir que conocí a Castillo. No. Para mí sigue siendo una incógnita hasta este momento, lo cual no significa que lo ataque ni nada parecido. Yo creo que efectivamente contra él se ha cometido un abuso, múltiples abusos terribles, pero no le podría decir que lo conocí. Yo no lo conocí. Ya, pero... Yo estuve con él en 3 oportunidades. La primera cuando me pidió ser canciller, la segunda cuando juré mi cargo, y la tercera una vez en Palacio, que habrá sido una sesión de no más de 10 minutos o 15 minutos. Ya, ¿y el señor Castillo estaba bien aconsejado o mal aconsejado cuando dio lo del golpe? Pues no sé qué decirle, yo me niego a opinar sobre otros. Yo opino sobre lo que yo hago. Ya. Señor Béjar, me gusta conversar con usted porque se nota la franqueza que tiene para los temas y la memoria histórica que tiene. En el tiempo de las guerrillas, yo lo único que he leído y sé era del escritor Javier Heró, nomás, que era guerrillero también. Claro, Javier, sí. ¿Usted compartió momentos con Javier Heró? Claro, con Javier. De Javier sí, yo puedo decir que lo conocí. Yo conocí a Javier, con él estuvimos más 2 o 3 años juntos, el año 1962, no, 2 años, año y medio, todo el año 62, casi todo el año 62 y parte del 63, porque él muere en mayo del 63. Y las circunstancias en que nos conocimos, los momentos en que vivimos, que eran momentos muy fuertes, digamos, emocionalmente, e hicieron que dialogáramos mucho y nos conociéramos bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, Javier Heró era de familia acomodada, de dinero en el Perú. Sí, claro. ¿Y cómo así terminó en la guerrilla? Bueno, es una pregunta que se ha hecho muchas veces, ¿no? En realidad, Javier era de una clase media alta. No, su familia no era exactamente lo que podríamos llamar una familia rica. No eran ricos los Heró, nunca fueron. Más bien el tío de Javier fue mi profesor en la universidad, profesor de Derecho de Familia. Y al papá no lo conocí. El papá era empleado del Congreso y no era ningún millonario, ¿no? El hecho de que Javier haya estudiado en el Markham, que era un colegio de ricos, obedecía al enorme sacrificio del papá, que como muchas otras familias peruanas, todavía eso funciona. La familia Heró lo sacrificó todo para educar a los hijos, para darles la mejor educación, lo que ellos creían que era la mejor educación.
Señor Héctor Oreja, ya para terminar la entrevista, porque están cortando el tiempo, le quiero preguntar, se habla de un adelanto de elecciones, pero usted, pues podría decir, si cree que alguno de estos partidos que podría presentarse tiene la representación o la legitimidad que se espera o no. Bueno, como dicen, las sabandijas son inmortales, ¿no? Las sabandijas. Nos van a nos van a dar el mismo plato, nos pueden dar el mismo plato. No sé si usted ha visto esa película famosa que de hace muchos años, que se llamó, ¿qué? El informe Hellstrom, creo que era, ¿no? Sí. Que decía que los insectos van a sobrevivir por millones de años a los seres humanos. Claro. Creo que hay algunas sabandijas políticas en la forma de hablar del Perú, de la Lima de los años 20, se hablaba de las sabandijas de palacio, ¿no? Ahora podríamos decir las sabandijas de los palacios, porque son las sabandijas que merodean el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Entonces, esas sabandijas son inmortales. Sí, pero las sabandijas, ¿cómo cambian el discurso también? Claro, cambian, por supuesto, cambian de piel, cambian de discurso. Espero que esta vez no vuelvan a engañar a la gente, ¿no? La gente ya está ha tomado bastante conciencia, y por lo menos una parte, no se puede decir todos, y espero que esto tenga resultados, los mismos resultados sorprendentes que tuvo el proceso electoral del cual salió Castillo. ¿Y quién cree que puede ser un buen representante de la izquierda peruana? No sabría decirle, como le digo, me niego a mencionar nombres. ¿O no lo hay todavía para usted? Y la verdad es que no los veo, ¿eh? No los veo. Sí, pues. Todavía, claro. Lo cual no significa que no haya gente respetable en todas partes, ¿no? También a la derecha, o sea, no. Lo que pasa es que esa derecha respetable no aparece en el Perú, está acallada por las sabandijas. No, y aparte hay una pandemia que se llama corrupción, que corrompe a la izquierda y a la derecha. Exactamente, sí. Claro. Doctor Héctor Oreja, un gusto haber conversado con usted. Bueno, pues muy bien, les deseo muchos éxitos. ¿Desde cuándo están saliendo? Ya esto estamos en vivo ahorita y esperamos a ver si mañana ampliamos la entrevista. Pero el diario, ¿desde cuándo está saliendo? Hace 2 años, ya estamos casi con el diario. Qué bien. Buena suerte, pues. Muchas gracias al doctor Héctor Oreja, ex ministro de Relaciones Exteriores, profesor universitario y una persona que conoce mucho y tiene mucha memoria histórica, como diría yo. Gracias por la entrevista. Ya venimos en breve con otra entrevista, amigos. Los tiempos cambian, la verdad no.